más creíbles, por decirlo así, es el de la Universidad Johns Hopkins, pero este que se llama Worldometer lleva estadísticas minuto a minuto. De acuerdo con este portal web, Estados Unidos ya superó los 14 millones de contagios de coronavirus y la cifra de muertos es de 277,000 víctimas mortales por la pandemia aquí en Estados Unidos. Mientras tanto, pues se conocen cifras y se conocen indicaciones como, por ejemplo, que los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, pues van a reducir el tiempo de cuarentena para las personas expuestas al virus. Para hablar de este tema y otros relacionados con la pandemia, hemos invitado en los siguientes minutos al doctor José González Zamora. Él es especialista en enfermedades infecciosas con amplia experiencia en hospitales e instituciones de salud de nuestra área. Doctor González, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué cifras tan alarmantes cada vez más, doctor? Sí, lamentablemente son cifras que hemos recibido el día de hoy, que siguen en ascenso constante. A nivel local, en Florida también se reporta la misma tendencia, ya que el número total de casos nuevos el día de ayer fue reportado en más de 8,000 casos diarios, y esta tendencia se ha venido viendo en toda la semana. Y también un aumento de la tasa de positividad que llega incluso al 10% en el condado Miami-Dade. Así que realmente son cifras preocupantes y tenemos que seguir tomando las medidas de mitigación que conocidas por todos, pero reforzarlas más, sobre todo en estos momentos. Sí, doctor, fíjese, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, tal como mi colega Florentino pues se lo comentó, han recomendado, número uno, vacunar primero a los trabajadores sanitarios, médicos, enfermeras, todo el personal de salud, y también a los ancianos, a las personas de la tercera edad y sobre todo las que están en los asilos, porque obviamente son personas vulnerables, son las más vulnerables, pero además un dato muy importante es lo que mi colega pues le recordó, que Estados Unidos podría reducir el tiempo de cuarentena de 14 días, que son los que en este momento están activos, a 7 días. Yo quisiera saber cuál es su opinión y su reacción ante estas recomendaciones que están haciendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Yo creo que es una recomendación adecuada y esto se basa en la evidencia científica que tenemos al momento. Hay que resaltar que esta recomendación es para personas que han estado expuestas a un caso confirmado de coronavirus y que asumiendo que las personas no tienen síntomas, simplemente han sido expuestas, en estas personas se recomienda ahora, por la nueva recomendación de la CDC, que tienen que guardar una cuarentena de 10 días. Si en caso no tienen ninguna prueba, no se hacen ninguna prueba molecular o PCR para coronavirus, 10 días tendría que ser la cuarentena, asumiendo nuevamente que no tienen ningún síntoma. Después de estos 10 días podrían retomar sus actividades normales. Y la otra opción es tener cuarentena por 7 días, y si el séptimo día una persona tiene un PCR o prueba molecular negativa, en ese momento terminaría la cuarentena y podría retomar sus actividades diarias. Nuevamente, es para personas expuestas que no han desarrollado ningún síntoma. Doctor, el tema de las escuelas sigue siendo preocupante, sigue siendo un tema de dudas y análisis por muchos expertos, porque siempre está el dilema de enviar a los muchachos o no enviarlos, y qué es lo mejor, porque por un lado está la educación, por otro lado está la salud, no solo la salud como formación académica, sino como salud en el área psicológica. Estando en la casa tienen muchas cosas distintas y por supuesto todo esto es absolutamente nuevo y uno como padre de familia no sabe qué hacer. Tanto que ya en las escuelas del sur de la Florida se han reportado 1,000 instituciones con casos de COVID-19. Como expertos, ustedes que han podido determinar hacia dónde podemos orientarnos los padres de familia en torno a enviar o no a los hijos a la escuela en medio de órdenes del Estado que sí, en medio de recomendaciones que mejor no, uno está en incertidumbre total, doctor. Sí, lamentablemente esto es muy cambiante y esto va a depender de la situación a la que estemos. Y nosotros continuamos viendo un ascenso constante de los casos. Yo diría que no sería adecuado enviar a los niños a la escuela, pero si los casos se mantienen de manera estable, entonces sería una buena idea seguir enviando a los niños. Hay que resaltar también que así los niños pueden tener infección por coronavirus, pero la mayoría de ellos, yo diría, incluso más allá del 80-90% permanecen asintomáticos y es un grupo de bajo riesgo para desarrollar complicaciones por coronavirus. Es así y no está muy claro si los niños contribuyen de manera significativa al contagio en la comunidad. Teniendo en cuenta estos conceptos, la decisión final va a depender del contexto. Yo creo que si en una comunidad
la tasa de positividad de coronavirus está incrementándose más allá del 10%, mi recomendación personal sería no enviar a los niños al colegio. Pero si esta tasa de positividad se mantiene 10 o menos, posiblemente sea el momento de continuar enviando a los niños a sus clases como normalmente se hace. Así que eso depende del contexto y cada estado, cada comunidad es diferente. Doctor, durante, varias semanas hemos dado a través de Radio Caracol estas buenas noticias de las farmacéuticas sobre la efectividad, ¿no?, de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus, las diferentes farmacéuticas, pero también hemos hablado con varios especialistas sobre los efectos secundarios. Y esto es un tema muy importante, doctor. Yo sé que a través de las redes sociales hay mucha gente que las ha usado precisamente como chiste, ¿no? De que si cuando llegue la vacuna, te colocas la vacuna contra el coronavirus y te da un efecto secundario de inmediato. Ahora, hay angustia, hay también, diríamos, temor por parte de la población en esto de los efectos secundarios. ¿Qué nos puede decir usted como especialista? Sí, realmente se han identificado efectos secundarios producidos por la vacuna, pero esto no significa o no es sinónimo de peligro. Los efectos secundarios se producen justamente cuando el cuerpo humano reacciona de una manera positiva a la vacuna, cuando se forma inmunidad y esto conlleva al desarrollo de ciertos síntomas que se conocen como reacciones adversas, que son comunes en las vacunas, más o menos un porcentaje general de 10 a 15% de personas que reciben la vacuna pueden desarrollar efectos adversos. Pero estos efectos adversos son catalogados en su mayoría, en la gran mayoría, como leves o moderados. Y me refiero con esto a síntomas como, por ejemplo, fatiga, dolor en el sitio de la inyección, dolores articulares, dolor de cabeza, todo ello de forma leve a moderada. No se han descrito efectos adversos serios y eso es lo más importante en ninguna de las vacunas que tenemos a la fecha de pronta aprobación. Y hay que también destacar que ha habido un seguimiento muy cauteloso, muy preciso sobre el perfil de seguridad de las vacunas en los ensayos clínicos. Y al momento este es uno de los factores claves que va a ser evaluado por la FDA, tanto para la vacuna de Pfizer como de Moderna. Pero los resultados preliminares que tenemos son muy alentadores y nos dicen que tienen un perfil de seguridad muy alto. Doctor González, hablando de las farmacéuticas, el Reino Unido se convirtió hoy en el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer BioNTech y esto obviamente allá en el camino para la vacunación masiva. Allí se dice por parte de las autoridades de salud que prácticamente comenzaría a aplicarse desde la próxima semana. Esa noticia, que obviamente es buena para la comunidad mundial, no solamente la comunidad médica, sino para todo el mundo, implica que pronto ya tendremos también luz verde aquí en Estados Unidos. Sí, ya tenemos una fecha determinada para que se lleve a cabo esta discusión de la FDA con este comité consultor independiente y también representantes de Pfizer y de la comunidad para llevar a cabo la aprobación del uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. El 10 de diciembre está programada esta reunión, va a ser una reunión pública, transparente, transmitida en vivo tanto por Facebook, YouTube, Twitter, así que va a contar con toda la transparencia necesaria que requiere este tipo de eventos y posiblemente después del 10 de diciembre, en un par de días o tal vez incluso a más tardar una semana, se pueda dar ya el uso de emergencia para esta vacuna de Pfizer. Y luego de ello se empezaría la distribución en la comunidad y enfocándose primero en los trabajadores de salud y también en los residentes de las casas de ancianos. Doctor, una última pregunta por mi lado, porque además quiero aprovechar su presencia, porque no solo el coronavirus, ¿no? En este momento, por supuesto, se multiplican estas vacunas contra el COVID-19 y aumenta ese optimismo, pero también hay que dar una buena noticia que tiene que ver con la lucha contra la pandemia del VIH, ¿no? Que ya tiene golpeando al mundo pues hace casi 4 décadas, porque hay un prototipo de vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana que llegó a la última fase de ensayos por primera vez en una década, es decir, en 10 años. Tenemos entendido que es una vacuna desarrollada por una farmacéutica belga-estadounidense en conjunto con la red de estudios de vacuna para el VIH. Entonces, esto también pues, es una buena noticia porque tengo entendido que todo esto que está pasando con la pandemia le ha ayudado a estos científicos para poder llegar a esta fase. Doctor.
Sí, definitivamente es una muy buena noticia y esperemos que los ensayos clínicos de la vacuna de VIH también tengan resultados positivos. Hay que destacar que el desarrollo de una vacuna de VIH es mucho más difícil que otro tipo de patógenos por la cantidad de mutaciones y de forma tan rápida que muta el virus. Pero esperemos que estos ensayos clínicos tengan resultados favorables también para el VIH. Pues muy bien, gracias, doctor José González Zamora. Muy amable por estar en Radio Caracol. Ha sido un gusto, hasta luego. Hasta luego. El doctor González Zamora es especialista en enfermedades infecciosas con amplia experiencia en hospitales aquí de nuestra área.